Bueno, muy buenos días a todos. Un agradecimiento a quienes tempranamente se han acercado a la sala. Otro segundo agradecimiento a la Asociación Civil Fertilizar, Fernando, Esteban, Fernanda, por concederme este privilegio de moderar este panel junto a Agustín y a Steve, dos colegas con larga experiencia en una temática que me ha venido interesando desde hace mucho tiempo. Y bueno, un poco la idea es generar algún cambio de... Ayer se hablaba de cambio de velocidades. Bueno, yo voy a hacer, digamos que bajamos un cambio respecto de lo que terminamos ayer. Nos pusieron la vara alta Esteban y Nacho en las nuevas tecnologías de lo que se viene. Yo creo que esto se va a tratar de un cambio más bajo, de un poco más de lo que se está ocurriendo en campo. Y para esta circunstancia tenemos dos técnicos, dos profesionales, dos personas muy formadas. Agustín nos conocemos desde hace un montón de tiempo, tengo el gusto de conocerlo. Él hizo su maestría en la Unidad Integrada Balcarce de Mar del Plata, obtuvo su maestría ahí, su doctorado en la Universidad de Iowa State en fertilidad. Bueno, es creador y responsable de un laboratorio que presta servicios, hace desarrollo, hace investigación en relación a la agricultura de precisión. Clarion es su laboratorio, y también hace docencia y formación de recursos humanos. Y junto a él tenemos a Steve Phillips. Steve también tengo la suerte de desde hace un tiempo conocerlo, fue también pupilo de alguien que me guió a mí en la parte de sensores remotos, el doctor Bill Round anteriormente. Y Steve también tiene una larga trayectoria, tiene su doctorado en la Universidad de Oklahoma, tiene una trayectoria profesional junto a la industria del fertilizante, fue también compañero de Fernando en su época en el IMNI. También lo conocimos en otras ocasiones acá en la Argentina disertando, acompañándonos. Tiene numerosísimos trabajos publicados. Actualmente es profesor de nutrición de cultivos en la Universidad de Oklahoma, así que dijera Mirta, un panelazo. Así que para mí es un privilegio acompañarlos. Y en orden de privilegios y oportunidades, Fernando me decía cuando me convocó y te miró de frente, tomate el espacio como para hacer algún comentario también, no solo presentarlos. Así que me lo voy a tomar a esa oportunidad. Así que, bueno, tengo el puntero, ya lo tenía conmigo. Voy a hacer algunos comentarios de un poco cómo veo la situación, y hace un ratito dije como que bajamos un cambio de cómo terminamos bien alto ayer a la tarde. Y a mí me gusta utilizar esta definición de la Sociedad Internacional de Agricultura de Precisión, que por otra parte, mientras lo presentaba Steve, omití decir que actualmente Steve es presidente de la Sociedad Internacional de Agricultura de Precisión. Así que otro honor de tenerlos aquí. Esta un poco, ayer se hablaba y se hacía una definición en relación al manejo de datos, al Big Data, a la inteligencia artificial. Esto está, digamos, un poco más atrás o anteriormente descripto. Tampoco no es una definición vieja, pero hablamos de una estrategia que en su descripción considera el reconocimiento de la variabilidad espacial de los factores de la producción que hacen variar el rendimiento de los cultivos y que nos sirven también como criterios variables para el diagnóstico y la prescripción de las necesidades de fertilizantes. Esto apoyado con todas las tecnologías de información y comunicación. Más o menos, en términos generales, puede ser una interpretación de esta definición. ¿Y cómo llegamos acá o cómo llegamos a la agricultura de precisión? Podemos hacer una línea de tiempo. ¿Y por qué la pongo? Porque me preocupa cómo se va respondiendo y cómo vamos adaptando estas nuevas tecnologías. Porque si uno hace un raconto en el tiempo y hace un correlato con lo que ha pasado en la industria y cómo se han incorporado las tecnologías en la industria y en el agro, vemos que las tasas de adopción no son las mismas que ocurren en la velocidad de generación y aparición de nuevas tecnologías. Si pensamos en la agricultura de precisión, tenemos que ir a pensar sus orígenes por inicio de los 90,
Y hoy hablamos de cosas muy novedosas, muy locas en lo tecnológico, pero en esos años, actualmente parece raro, pero quienes hace un montón de años que iniciamos en esto, cuando nos liberaron la señal de GPS, que era como que descubríamos América, podíamos empezar a referenciar la información en los lotes. Y estamos hablando de mediados de los 90, inicio mediados de los 90, no estamos tan lejos. La agricultura tiene una historia enorme y el hombre en sus costumbres y en los manejos venimos y sostenemos la tradición. Cambiar las tradiciones y los usos nos lleva tiempo. Por eso pongo esta tabla para decir, bueno, en los últimos tiempos se dan cambios muy fuertes en los tecnológicos y por ahí la expectativa, la ansiedad de quienes estamos en estas cosas, me imagino a quienes ayer presentaban estas nuevas tecnologías en el panel de última hora de la tarde, es como que hay tanta novedad, tanto nuevo, bueno, ¿cuándo se adapta y cuándo se generaliza? De mediados de los 90 a la fecha, algunos venimos trabajando en este tema y hoy se habla de estas cuestiones de ayer, ¿no? La agricultura 5.0, y en esto también, en orden de tomarse atribuciones, también quiero hacer una reivindicación del trabajo de larga data del INTA en términos de ver allá a inicios, mediados de los 90, el surgimiento de la agricultura de precisión, embarcarse en proyectos que en esos momentos eran 2 o 3 personas, después se fue escalando a través del tiempo, se logró constituir un proyecto nacional, se armó una red de trabajo, se sumaron experimentales, lo logramos mantener por nada más y nada menos que 20 años a ese trabajo, y se terminó el año pasado con la versión 20. Ayer se decía hay 17 eventos como este. Bueno, hubo 20 también eventos de agricultura de precisión y en eso el INTA se encargó de vincular intereses entre la industria, como se decía, como se quiere hoy día, los actores, los empresarios, los profesionales, poniendo mucho énfasis en la capacitación, que vamos a ver que hoy día todavía sigue siendo una fuerte demanda. ¿Qué tenemos para empezar a trabajar en esto? Y esta introducción va a ser muy generalista para que después, tanto Agustín como Steve, nos pongan foco en las realidades de la aplicación de esto de si seremos o no precisos con la agricultura de precisión para manejar la fertilización, que es lo que nos convoca en este ámbito, ¿no? Y hay un montón de herramientas, desde mapas de suelo, fotografías. Ayer vimos, durante el día hemos estado viendo una cantidad de cuestiones que se pueden tomar como criterios diagnósticos para tomar tanto los requerimientos de nutrición como las expectativas de rinde, que por lo general son los 2 elementos que nos permiten regular las dosis de fertilización. Algo muy básico también, pero hay como 2 aproximaciones desde mi perspectiva para manejar la fertilización a escala de lotes. Categorizar los lotes en espacios más grandes, en lo que habitualmente se define como zonas de manejo, y desde la fuente de información para esto, por ahí la más directa, la más común, que no pasa por estimadores, pueden ser los mapas de rendimiento. Esto no está muy disponible, ayer se habló de eso también, pero sencillamente se piensa en establecer áreas dentro de los lotes en donde haya características similares dentro de los clústeres, patrones que se definan, y a partir de esto caracterizar y segmentar los ambientes, y después de esto no muere ahí la cuestión. La cuestión viene recién arranca ahí de definir qué hacemos en cada una de las zonas y con qué información diagnosticamos y prescribimos, en este caso, la fertilización de los cultivos. Otra alternativa es lo que a veces definimos como manejo en sitio específico, y es considerar a las variaciones, por ejemplo, de una propiedad del suelo como una función continua en el espacio que vaya variando gradualmente y nos permita, a partir de muestreos dirigidos, algo no tan común para la Argentina, pero que seguramente Agustín nos va a mostrar que sí es factible y sí se puede y sí también es rentable, y generar mapas de prescripción. Por entonces tenemos que ir en eso, reconocer la variabilidad y cuando existe y cuando es de una magnitud importante, tomar decisiones de manejo. Herramientas hay un montón, esto muy rápido como ejemplos. Hoy tenemos los muestreos dirigidos o los sensores, podemos llamarlos proximales o el nombre que quieran darles, que nos permiten generar mapas continuos de variabilidad de alguna propiedad y en algún caso estimar variabilidad de algún parámetro que sirva como diagnóstico de prescripción. Sencillamente esto de si trabajar con precisión es mejor o no, y la respuesta debería ser sí, ¿no? Claramente. Y
y nos encontramos esquemáticamente con dos alternativas. O los lotes son homogéneos y no hay variabilidad suficiente para tomar definiciones diferentes, y es lo que mostramos de un lado de la figura, es decir, la dosis o la distancia entre el nivel de requerimiento y el nivel objetivo de una variable es constante o casi constante a través del lote o no justifica una decisión de manejo diferencial, o tenemos variabilidad a lo largo o a lo ancho en el espacio dentro de los lotes, y eso sí justifica, en primera medida, reconocerla con un muestreo, cuantificarla y hacer una prescripción de orden variable. La otra cuestión, esa es muy básica y muy general. Ayer me cayó muy bien la idea, Martín Díaz ahorita dijo, bueno, no estamos planteando ninguna novedad, estamos planteando cosas que en este ámbito son muy conocidas. Esto es muy conocido, lo de muestrear, pero a mí todavía no me viene ningún registro que me saque de las 270 y tantas hectáreas por muestra que alguna vez vos dijiste, Fernando. Es decir, esto está muy lindo, hay que caracterizar la variabilidad, pero son más muestras de suelo. Yo no veo el crecimiento en eso. La otra cuestión que me interesa señalar es esta información también generada desde el grupo de INTA Manfredi, en donde a partir del registro de la venta de equipamientos podemos ver, y ahí en ese círculo está señalado, la tasa de ventas de equipos que permiten hacer dosis variable. Si alguien compra un equipo para hacer dosis variable es porque presumimos que lo está utilizando o que en el corto plazo lo quiere utilizar. No es tan cierto esto no es adopción, pero al menos son la capacidad instalada de equipamientos que permitiría hacer la agricultura de precisión en la Argentina, ¿no? No son muy generosos los números, pero tampoco son muy generosos los números en otros ambientes, y ya lo vamos a ver. El tema es cómo hacemos para generar la adopción. Este es un ámbito donde se capacitan, nos capacitamos, escuchamos, nos salimos motivados para ver si podemos promover estas técnicas. A nivel general, y estos son datos tomados complementarios del Censo Nacional Agropecuario, que es el único registro de gran cobertura, que a partir de un registro más o menos alrededor de 80.000 EAPs en la Argentina, resultó porque a alguien se le ocurrió poner una pregunta si se adoptaba la agricultura de precisión, ¿qué se adoptaba? El 12% de esas 80.000 EAPs, puede ser un número, el vaso medio lleno, medio vacío, es bastante cantidad de gente, pero falta mucho por hacer. La otra cuestión, que seguramente también Steve va a profundizar en mucho, es que, bueno, también miremos los países que quizás tienen más capacidad, más recursos, más gente trabajando en la temática, cómo están en la adopción, y si vemos las dos líneas superiores, en naranja y en rojo, son la adopción en dispositivos que permiten hacer dosificación variable. Estamos hablando alrededor del 40%. Si uno mira la tasa de adopción, ese periodo de tiempo es de alrededor de 20 años. Hay un crecimiento del 30%, hay una tasa más o menos de crecimiento del 1,5 por año, no es muy elevada. Si tomamos alguna otra tecnología de referencia en la Argentina y pensamos, por ejemplo, los organismos genéticamente modificados, lo que pasó entre el 97 y el 2000, pasamos de no haber organismos genéticamente modificados al 95-99% de adopción de la soja RR, pongámoslo en términos directos, ¿no? Estamos hablando de tecnologías muy diferentes. La otra cuestión es dónde se dan los cambios, y sigo mostrando cuestiones que tienen que ver con la adopción. La agricultura de precisión tiene un montón de elementos que se utilizan, un montón de herramientas, algunas de ellas muy vinculadas a la maquinaria, la mayoría. Y los puntos marcados son dos periodos de cambio que se dieron entre el 2013 y el 2018, de un relevamiento que nosotros hicimos con encuesta, algo similar a lo que hace, con otra magnitud, por supuesto, a lo que hace la Universidad de Purdue, pero viendo y preguntando sobre la adopción y los cambios. Y ahí aparecen algunas cuestiones asociadas a las plataformas digitales, como un cambio muy importante que aparecieron o se generalizaron después del 2012. La posibilidad de las imágenes satelitales, y también, bueno, ayer se mostró bastante, pero hay un hito ahí que fue el lanzamiento de la versión del Sentinel-2, que puso en disponibilidad un satélite que deja imágenes libres con una resolución espacial más que suficiente para caracterizar la variabilidad intralote.
son como cuestiones adicionales, y el crecimiento de los dosificadores variables también que se ha dado en ese año. Esto tiene que ver con que muchas empresas de la maquinaria agrícola, principalmente fábricas de sembradoras, empezaron de serie a incorporar las herramientas, y eso genera un montón de cuestiones. Otro relevamiento ya un poco más amplio, considerante a los países vecinos, el Uruguay, el Brasil y demás, nos muestran más o menos lo mismo, y rápidamente un poco las figuras esas, los círculos muestran cómo se está utilizando la información. En general, el grueso de la información se utiliza de manera descriptiva. Y si vamos al extremo superior, la prescripción después de la información es bastante poca en términos relativos. Es decir, el camino por transitar todavía es larguísimo. El tema es que nos siguen corriendo la vara. Entonces, lo que vimos ayer nos corrió muchísimo hacia adelante la vara, y estamos todavía lejos. Hay bastante por hacer. Y el del bastante por hacer, una componente importantísima es la capacitación. Entonces también surge claramente, por suerte, varias universidades han implementado diplomaturas de agricultura de precisión, hay varias, por ahí ayer, no sé si anda por acá, pero el amigo Gabriel Espósito fue uno de los que primeramente en la Argentina se motivó, inició con su curso de manejo sitio específico de nutrientes, y después la diplomatura, y hay otras facultades también que lo han incorporado. El agrónomo necesita capacitarse, pero el operario que va arriba de una máquina de varios cientos de miles de dólares también necesita capacitarse para que levante buenos datos y la información que tengamos para trabajar sea útil. Estamos por acá, estamos pudiendo captar la variabilidad y mirar la variedad de los lotes desde lo superior. En la Argentina, por ahí somos hay creadores de innovación, bastante. Por suerte, una de las cuestiones que crece fuerte en la Argentina es el desarrollo de software, y en esto ha habido un montón de compañías nacionales, otras internacionales, asociadas a algunas grandes empresas o multinacionales, pero las plataformas que permiten gestionar la información satelital generaron un cambio muy fuerte. Se inició tibiamente por el año 2012, y de ahí para adelante hubo una explosión de plataformas que permiten generar y manipular la información. Antes teníamos que ser o rodearnos de especialistas en SIC y de teledetección para hacer este análisis de información. Hoy, a 3-4 clics de distancia, resolvemos la caracterización de un lote. ¿Y qué utilidad tiene en términos de esto, de manejar la fertilidad? A mí no me sirve mucho ver variabilidad si no me ayudan a tomar decisiones de manejo diferencial. Y en esto también hay una deuda, porque muchas de las plataformas, diría que la mayoría, no tienen elementos que lleven los métodos diagnósticos a la prescripción sitio específico o variable, y ahí hay que trabajarlo. Así que un poco para cerrar y dar pie a Agustín, como para que ya empiece a ver, decir, bueno, cómo está resolviendo él desde la práctica, desde su empresa, desde Clarion, desde el servicio y de su perspectiva. Dejemos un poco de ser espectadores de estos cambios que transcurren a una velocidad altísima y pasemos a ser un poco más protagonistas. Así que de mi parte, esta es la introducción que quería hacer para el tema. Agustín, te escuchamos.